Mi nombre es Wilson Castro y en este video tutorial les voy a ilustrar cómo desarrollar una aplicación en MATLAB para el movimiento parabólico, que bien lo podemos utilizar para un proyecto de física o de cálculo. La idea es que generemos diferentes gráficas dados los datos del problema de nuestro movimiento parabólico. Vamos a crear entonces esta interfaz. Para ello, desde MATLAB, entonces cuento con la función m parabólico. Bueno, inicialmente veamos cómo invocamos esa función que trae y qué tipo de datos. Por ejemplo, si solamente lo trabajo acá desde un script, ingresaría los datos, luego lo vamos a hacer de forma con una interfaz gráfica con la aplicación. Entonces en el script le doy los datos, velocidad inicial de tanto, todo en el sistema MKS del sistema internacional en metros por segundo, el ángulo en el sistema sexagesimal, la gravedad, la posición inicial horizontal, la posición inicial vertical e invocamos la función y me va a generar en un subplot. Obviamente en la interfaz con el app será un tanto diferente para las diferentes gráficas que quiero elaborar. Acá lo tengo, vuelvo y repito, en un script. La idea es esto que tengo acá, hacerle una aplicación. Lo que sí vamos a utilizar directamente es la función m parabólico 1. Veamos en qué consiste. Esta función, observamos, da como datos de salida dos vectores. Uno que va a ser el tiempo y un vector x en el cual van a estar la posición horizontal, la posición vertical, la velocidad, aceleración, entre otras. La función la llamamos m parabólico 1 y va a pedir como argumentos la velocidad inicial, el ángulo, la gravedad, la posición inicial en x y la posición inicial en y. El primer cálculo que hace es cambiar ese ángulo θ de sistema sexagesimal, que es más fácil para el usuario, a radianes. Por ello lo multiplica por pi de la función pi que trae MATLAB sobre 180 de la equivalencia 180 por cada pi radianes. Bien, en el siguiente procedimiento calcula el tiempo de vuelo. Recordemos que ahí es dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. A continuación hace otra serie de cálculos como el tiempo de subida, la altura máxima, la velocidad final en y, el tiempo de bajada. Ahora el vector t lo vamos a calcular con el comando linspace. Como es un vector, entonces tomará entre 0 hasta el tiempo de vuelo que acaba de calcular y 100 puntos. Luego se comienzan a calcular las componentes de x. Recordemos que el vector x va a tener varias componentes de acuerdo al manejo que le estamos dando acá en MATLAB, donde la componente 1 va a ser la posición horizontal, la componente 2 va a ser la posición vertical, es decir, la altura alcanzada en todo instante de los 100 puntos de tiempo que tenemos. Y la tercera componente va a ser la velocidad. Por eso en la componente x entonces calculamos precisamente eso. De esta manera, x sub 0, la posición inicial, más la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Esto lo hacemos en un ciclo for que está tomando 100 puntos para cada uno de los instantes de tiempo. Bien, ahora si ejecuto el script original, que es el que ahora le vamos a hacer la interfaz gráfica, observemos, acá en el editor le digo run, me genera esos diferentes vectores y ahí me está generando estas gráficas como subplots, pero ya en la aplicación será un poco distinto.
Bien, entonces voy a la pestaña Apps, vamos a proceder a desarrollar la aplicación. Ahí le digo Design App, le hago clic y se me va a abrir entonces esta ventana. Bueno, acá ya tengo desarrollado el proyecto, pero lo vamos a construir totalmente desde cero. Acá le digo, entonces, recuerden que hay dos ventanas, el Canvas y el Designer. Bueno, en Designer le voy a decir New. Y entre las opciones que me da, bueno, como lo vamos a construir netamente desde cero, le digo una aplicación en blanco. Y lo conveniente es guardarla de una vez. Entonces lo voy a guardar acá en mi archivo de MATLAB en scripts, mi carpeta de MATLAB en scripts, y le voy a decir movimiento parabólico. Él automáticamente le da la extensión .mlapp, que quiere decir MATLAB Application. Bien, lo primero es, como les explicaba, desarrollar esa interfaz gráfica. Entonces por eso nos aparece la vista diseño y la vista código. Si voy a la vista código que ha generado MATLAB en este momento, bueno, me ha generado el proyecto, observen, ya se llama movimiento parabólico. Y todo esto pues no lo debo modificar. Bien, lo primero entonces es crear el panel, pero pues necesito primero que el gran contenedor entonces sea de un tamaño un poco mayor al que aparece por default. Eso lo puedo hacer acá en el borde inferior derecho, ampliar un tanto más arrastrando. Observemos, y ahorita podemos irlo ajustando. Luego ya con algunas mejores técnicas podemos ajustarle directamente el ancho, el alto de este gran contenedor de mi interfaz. Bien, a continuación, ¿qué hago? Voy a hacer otro contenedor más pequeño para los datos del problema. Ese donde lo obtengo, acá donde dice panel, componentes en grupo. Ese es el que vamos a utilizar. Entonces lo arrastro. Le cambio en primer lugar el nombre. Acá en vez de panel, entonces le vamos a decir datos del problema. Y enter. Observamos que inmediatamente nos cambió. Y ese objeto, observen que se va a llamar app datos del problema panel. Bueno, lo podemos dejar así porque así es como sería referencia a él, pero en el código pues no vamos a hacer ningún cambio específico. En cambio sí, necesitamos ahora sí los cuadritos para ingresar los datos de velocidad inicial, gravedad, posición, etcétera. Eso lo hacemos con el Edit Field. Hay dos, uno para texto, otro para numérico, como es ingresar datos numéricos. Entonces seleccionamos el correspondiente Edit Field numérico y lo ubico a mi contenedor donde están todos los datos del problema. Como debo construir varias gráficas, la idea es que esto no me ocupe tanto espacio. Luego puedo achicar todo este objeto y es suficiente con dejar un cuadro para ingresar el valor de la velocidad lo suficientemente pequeño. Acá le doy doble clic y le digo que esta va a ser mi B sub 0 y puedo indicar las unidades, metros por segundo. Observamos que también se crea el objeto y se va a llamar B sub 0 ms edit field. Como este sí vamos a hacer referencia a este objeto
dentro de mi código, entonces lo puedo hacer más breve, solamente que diga b sub 0, no necesito más. app.b sub 0. Bueno, como los otros van a ser de las mismas formas, entonces puedo, en vez de arrastrar y volver a ajustar, pues coger este, pero tengan en cuenta que hay que coger todo el objeto porque a la vez está compuesto de dos subobjetos, que es el cuadro donde voy a ingresar el valor y la etiqueta o label, que es el que le acabo de cambiar esa etiqueta. Bueno, ahí le doy control C y control V y vamos pegando, y en total necesito 2, 4 y 5 objetos de ese mismo estilo. Voy en 2, control V, 3, 4 y 5. Ahora los reorganizo. Luego puedo alinear, pero por ahora vamos a organizarlos y le vamos cambiando las etiquetas y los nombres. El siguiente, de acuerdo al, sería la gravedad. Entonces le coloco G y las unidades son metros segundo al cuadrado. Y de una vez le puedo cambiar el nombre a todo el objeto. Entonces no que se llame B sub 02. Eso se llama B sub 02 porque lo copié del original. Entonces este se va a llamar G únicamente. El siguiente será la posición inicial X sub 0 y las unidades son metros. Doy enter y vuelvo a seleccionar, teniendo cuidado de seleccionar el objeto completo, y le cambio el nombre a X0 únicamente. Y así mismo hago con los demás. Este será la posición inicial vertical. Le cambio el nombre acá. Muy importante que queden nombres fáciles para que cuando hagamos referencia al código pues no nos equivoquemos. Y el último va a ser el ángulo. Por ahora lo voy a llamar alfa. Ya después veremos que se puede crear se pueden ingresar también símbolos especiales. E indiquemos que va a ser en dec. Bien, ahora puedo hacer lo siguiente. Entonces marco acá todo para seleccionar todos estos objetos. Ahí vemos que ya quedaron seleccionados. Y le digo que me los alinee a la derecha. Perfecto. Ahora me dice, digámosle que los deje espaciados unos 12 puntos. Voy a marcarle acá 12 píxeles y aplicar verticalmente. Ese es el espaciamiento entre ellos. Y ya vemos que nos quedó mucho mejor organizado. Ahora nuestro panel completo lo vamos a achicar también. Y vemos que ya me quedó muchísimo mejor. Ahora veamos en este momento cómo vamos. Vamos a grabar los cambios. Save. A ejecutar para ir mirando cómo me va quedando mi interfaz. Y ahí está. Tengo el espacio suficiente para crear los gráficos. Es más, si después veo que me quedó mucho espacio libre, pues puedo ajustar el tamaño. En ese momento pues no tenemos, pues le podemos ingresar valores, pero pues no va a hacer absolutamente nada. Bien, siguiente paso, vamos a generar el botoncito para graficar. Este lo tenemos acá, botón, lo arrastro y le digo simplemente el texto graficar.
y se va a llamar app graphical button, dejémoslo así. Ahora sí vamos a crear los objetos para que salgan las gráficas. Vamos a utilizar el que se llama Access Display Graphical Data Visualization. Ese lo arrastro, lo ubico en mi interfaz y observamos que directamente él podemos configurar. Ya no va a ser como en el script que les mostraba. En el script que vamos a crear un subplot, vamos a crear el X-label, el Y-label. Le haríamos que más el título, ok, el título cada uno. En este caso ya cambia el manejo, porque desde acá mismo podemos agregar el título. Entonces el título de la primera gráfica es trayectoria del proyectil, porque vamos a hacer la trayectoria tanto horizontal como vertical. Entonces donde dice título cambiamos a trayectoria. Trayectoria del proyectil. Bien, observamos en X, pues podemos decirle que sí, que es X, pero ese es el desplazamiento horizontal. Y el Y será la altura, para que quede aún más claro. Bien, lo mismo haríamos con los otros, simplemente los voy a ingresar, pero hoy en este video tutorial solamente vamos a mirar el primer gráfico. Los otros solamente serán a modo de que se repita el procedimiento que hagamos con el primero. Veamos cómo va nuestra interfaz en este momento. Ya tengo mi botón y ahí tengo ya las zonas donde o más bien los espacios para colocar las gráficas. Igual que en MATLAB, pues no necesitaremos colocar un botón cerrar, sino que solamente en la X de la ventana correspondiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a programar realmente? Voy a programar es el botón graficar. Hago clic en este botón, luego clic derecho, realmente sería clic derecho, callbacks, señalo callbacks y dice agregar botón pushed callback. Entonces, ¿qué me va a permitir hacer acá? Bueno, entonces acá me muestra el código que se ha generado. Observemos un poco de ese código. Aparecen los objetos que ahora sí aparecen los objetos que se han creado. El botón B sub 0 y recordemos que realmente para cada uno son dos objetos, que es el propio cuadro para editar un campo numérico, así como el label o la etiqueta. Bien, y acá está el botón que acabamos de crear. Observen que se llama graficar botón pushed. Bajo el evento, que esto es programación también orientada a eventos, el evento es hacer clic sobre ese botón, es lo que dice pushed, es hacer clic. Bien, para agilizar entonces voy a utilizar el código y ya les explico qué es lo que hacemos ahí. El código y ya la aplicación que ya había previamente realizado. No es más sino este código. Entonces la primera parte lo que hace es capturar
los datos que se han colocado en la interfaz por parte del usuario y se lo vamos a asignar a las variables correspondientes. Entonces será velocidad inicial, entonces vamos a decir app b sub 0 y la propiedad value. Hagámoslo por ejemplo para la última, si quiero, bueno, la última realmente acá sería la segunda. La gravedad, como digamos gravedad, ¿será qué? Entonces vemos que la gravedad el usuario la va a digitar acá en app.g. Entonces digo app.g, que es el objeto, acá aparece, debe aparecer g, y de todas las propiedades que tiene el objeto g, doy punto y él me muestra una gran cantidad de propiedades. Desde todas las propiedades que tiene el objeto, valúe, es decir, el valor que aparezca en él, con la V en mayúscula. Si no le coloco punto y coma, pues después me va a desplegar acá abajo en el command window. Voy a borrar todo para que lo veamos. Bien, entonces lo propio hago con todos los demás. Entonces velocidad inicial, gravedad, la posición inicial, entonces tomará el valor que el usuario digite en el objeto x sub 0, la propiedad value, lo mismo con la y inicial y lo mismo con el ángulo en dec. Veamos que si sean los objetos tal cual como los nombramos. Bueno, observo que no le cambié el nombre al último, me faltó, entonces hagámoslo acá o si no va a generar error. Este último objeto se ve que sigue llamándose b sub 0 g, entonces le vamos a cambiar el nombre. Si no nos sale directamente, le puedo dar clic derecho y le decimos rename, y ahí le decimos alfa, solamente lo vamos a llamar alfa. Vuelvo a la vista código y ahora sí, alfa, ¿cómo se llama? Punto value. Bien, una vez tengo eso, lo único que hago es invocar la función m parabólico 1, donde se hacen todos los cálculos. ¿Y qué hago? Y hago el plot. ¿Cómo hago el plot? Bueno, entonces en el plot, ya en app, entonces nos indica primero, diga el objeto donde se va a generar ese gráfico. Entonces claramente el objeto se llama UI-Access, que es este, app UI-Access, el primero. ¿Y qué me va a generar? El gráfico de la distancia horizontal versus la distancia vertical. Ahí está. Bueno, eso es todo. Vamos a grabarlo y vamos a ejecutar. Ya para los otros sería un procedimiento completamente análogo. Bien, entonces voy a decir una velocidad de 20. Con el tab puedo bajar al siguiente. La gravedad 9.8, a menos que estuviéramos en otro planeta. La posición inicial, voy a decirle 5, la posición vertical inicial 3 y un ángulo de 45 grados. Le digo graficar, recuerden que en este momento tengo programadas para la primera gráfica. Y se me generó un error, vamos a mirar. Bueno, ¿cuál fue el error? Que acá lo estoy llamando es g, mientras que realmente la variable la habíamos llamado gravedad. Entonces debemos invocarla de esa manera, gravedad. Bueno, veamos si todas las demás variables están bien. Veamos si ya se dice efectivamente función o variable que no reconoce, que era esa g. Bueno, vuelvo a grabar, volvemos a ejecutar, pero primero cerrémoslo. Lo vuelvo a ejecutar.
Ahora sí, velocidad inicial 20, la gravedad 9.8, posición inicial 5, en posición inicial horizontal, posición inicial o altura inicial 3 y 45 grados. Y ahora sí me generó la primera gráfica. Para las otras es un procedimiento completamente similar, ya lo veremos en un siguiente video tutorial.